Pues damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar en Tehuacán. Ya hace algunos años estuvimos aquí en este lugar, en esta ciudad, y pues damos gracias a Dios por ustedes que podemos estar reunidos. Deseamos que todo pueda ser de bendición para todos nosotros, y este fin de año sin duda pensamos en muchos planes, en muchos propósitos, en muchas metas que hicimos. No sé si algunos las logramos, otras no las logramos, no lo sé. Cada uno de nosotros lo que planeó o el propósito que se hizo, pero quiero decirle que tiene usted una nueva oportunidad. Hay una nueva oportunidad de poder planear, de poder pensar en qué el Señor quiere. El hermano que estaba dirigiendo ahorita decía que él hace muchos años de niño aprendió estos cantos. A nosotros nos tocó aprenderlos más de jóvenes, siendo más jóvenes aprendimos estos cantos, pero tienen un contenido, la verdad, muy precioso. Pensar en Cristo, pensar en nuestro Señor, en nuestro Salvador, hermanos. Él es el importante, ¿sí? El importante es nuestro Señor, nuestro Salvador. No somos nosotros, no somos los pastores, aunque tiene que alguien que estar al frente, alguien tiene que liderar. Son necesarios los pastores. Alguien dijo, zapatero a tu zapato. ¿Se necesitan los zapateros, hermanos? Sí, ¿verdad? Se necesitan los pastores también. Entonces, zapatero a tu zapato y pastores, pues a pastorear las iglesias nos corresponde, nos compete esto. Yo quisiera hablar de un tema esta mañana, una fe que marca la manera de vivir. Ese es el tema que traigo en esta mañana para ustedes. Hay una fe, hermanos, en nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que marca nuestra manera de vivir, cómo somos, lo que seremos, lo que vamos a hacer, hermanos. Hay una fe en la cual un día depositamos en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Recuerdan aquel carcelero de Filipos que se iba a matar, aquel que se iba a quitar la vida cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel y le dijo, detente, no te hagas daño, aquí estamos todos? Y le dice, cree, le dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Es una promesa, hermanos, es una promesa de Dios. Si usted ha creído en Cristo, posiblemente poco a poco sus familiares van a ir creyendo en Cristo como su Salvador. Les animamos a que sigan ustedes predicando a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y es una fe, hay una fe que marca la diferencia. Yo quisiera tocar una de las cartas. Hoy hicieron una lectura preciosa porque hablaron acerca de los hermanos de Jesús, ¿sí? de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los hermanos, es Santiago. La carta de Santiago es una de las cartas, hermanos, tan hermosas. Les invito a ustedes en casa a leer todo el libro de Santiago. Santiago, en lo personal, hermanos, es un libro muy práctico. Santiago para mí es un libro muy directo. Santiago, como lo decimos coloquialmente nosotros, Santiago no se anda por las ramas. Santiago nos dice las cosas tal cual son. Como dice en su capítulo 1, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces le digo, Santiago es muy directo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También Santiago lo dice ahí en su verso 17 del capítulo 4. Cualquiera que se quiera hacer amigo del mundo se constituye un enemigo. Santiago igual lo dice. ¿Sí? ¿Y qué podemos decir de Elías, ese hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? Y dice que oró fervientemente que no lloviera, y no llovió durante 3 años y 6 meses, dice la palabra. Santiago también lo dice ahí en su carta, hermanos. Entonces, yo les invito a que lo lean, ¿sí? Que lean el libro de Santiago. Yo quisiera en esta mañana solamente tocar una partecita de esta hermosa carta del libro de Santiago, y deseo que sea de bendición para ustedes. Y quisiera comenzar mi tema en este día con una pregunta que quisiera hacerles a cada uno de ustedes y que me la he hecho yo mismo. ¿Qué creemos, hermanos? ¿Qué creemos acerca de Dios y su palabra? ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que yo creo? Sí, decía mi hermano, tengo 22 años predicando la palabra, pero tenemos de creyentes, en mi caso, desde el 91 hasta ahorita serían, ¿qué? 31 años por lo menos de creyentes, de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Un viernes por la noche, un 7 de junio de 1991, acepté a Cristo como mi Salvador personal, y después Dios nos llamó en 1993 para servir al Señor, y en 1996, estoy hablando de historia, 1996 fuimos llamados fuimos al Instituto Bíblico Bautista, donde graduamos en 1999.
Y desde que aceptamos a Cristo empezamos a creer la palabra, hermanos. Es hermoso este precioso libro que tenemos. No sé cuál sea ustedes su libro que tengan, pero a mí me encantan. Mi hermano ahorita se sorprendió de las letras de mi Biblia. Ahorita que estaba ahí al ladito, se sorprende mi hermano porque mi Biblia es una Biblia grande. Y yo veo esto en nosotros. Queremos tener un buen coche, queremos tener unos buenos zapatos, queremos tener una buena ropa, queremos tener una buena cama. ¿Por qué no tener una buena Biblia, no? ¿Por qué no tener una buena Biblia? Sí, buscar, no sé, a lo mejor tu propósito, si has usado Biblias chiquitas, pues ocupa unas Biblias que se vean, que eres creyente, que eres cristiano, que te conozcan, que has aceptado a Cristo como tu Salvador personal. Ese hombre humilde que nació en un pesebre un día, nuestro Dios, nuestro Salvador, hermanos, vale la pena que lo representemos cada uno de nosotros, hermanos. Pero ¿qué creemos? ¿Qué creemos, hermanos, acerca de Dios? ¿Qué creemos acerca de su palabra? ¿No es verdad, hermanos, que lo que creemos es lo que demostramos, hermanos? Y es también lo que nosotros aplicamos a nuestra vida. Lo que nosotros creemos como creyentes, como cristianos, es lo que practicamos. Y es lo que demostramos que somos cada uno de nosotros. Nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras decisiones, todo lo que hacemos, hermanos, en nuestra vida, desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, marcará, hermanos, nuestra manera de vivir. La fe la demostraremos de esa manera cada uno de nosotros como creyentes. Escuché a alguien que agradeció, tenemos un año y estamos apenas, no sé qué, y eso me da gusto que haya personas que vayan avanzando poco a poco, y poco a poco en la vida cristiana, hermanos, vamos a ir avanzando cada uno de nosotros. Y en primer lugar quisiera hablar acerca de este tema, y mi primer puntito que tengo que quisiera mencionar esta mañana es algo práctico. Lo práctico, hermanos, que tenemos en la Biblia. Vamos a Santiago capítulo 1, por favor. El primer puntito entonces es nuestra práctica, lo que nosotros practicamos, hermanos, como creyentes, lo que nosotros hacemos. Y Santiago nos dice la forma en que nosotros podemos practicar la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, por favor, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Si estamos ahí, la mayoría de los que estemos, vamos a leer este verso, por favor. Solamente el versículo 19 del capítulo 1 del libro de Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En nuestra práctica, hermanos, Santiago dice que seamos nosotros oidores. Oidores, dice Santiago así. Por esto, mis amados hermanos, qué interesante, ¿no? Que se dirige a nosotros como hermanos. Por esa carta es dirigida a los hermanos, pero también a nosotros. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Ahí está la práctica, hermanos. Ahí está nuestra práctica. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros ¿qué? Oímos. Ahorita estamos oyendo el fútbol, querramos o no, lo estamos oyendo. Y no es malo que lo oigamos y que oigamos la predicación, no es malo. No podemos ir y apagar la televisión ahí, ¿verdad? No podemos hacerlo. Podemos decirle, oye, bájale un poquito a tu volumen del fútbol, ¿verdad? Podemos decirle esto. Sí, podemos decirle esto a la persona que está ahí, para que le baje un poquito, ¿verdad? Sí podemos hacer esto. Pero no podemos ir a apagar la televisión porque no estamos en nuestra casa o en un lugar donde ya cuando tengan su terreno, ustedes ya van a decir, ahora sí, todo va a ser dedicado a Dios. Pero todo hombre sea pronto para oír, hermanos. Eso es lo que quiere Santiago, que nosotros seamos prontos para oír. Pero ¿cómo somos? A veces no queremos oír. Queremos que el pastor ya termine el mensaje, ¿sí? A veces nos dan un consejo y el que no oye consejo no llega viejo, dijo por ahí, hay alguien, ¿sí? Y los consejos son buenos, dependiendo a veces de quién venga. Los consejos, si viene de tu pastor y si viene de la palabra, sin duda tu pastor, con el amor que te tiene, te va a dar un buen consejo, te va a dar dirección, te va a decir, mira, las cosas del Señor son así. ¿Sí? De alguna forma los pastores pues ya estamos curtidos de alguna forma en la palabra, hemos aprendido la voluntad del Señor en nuestra vida y la practicamos, pero Santiago quiere que seamos todos nosotros prontos para oír, hermanos. Y esto es hermoso, hermanos, esto es excelente, el hecho de saber que nosotros, hermanos, ya nuestros oídos ya ahora pueden escuchar la palabra de Dios. Antes ni la entendíamos, hermanos, antes ni podíamos leerla y saber qué es lo que decía. Yo he conocido personas, mira, si yo he leído la Biblia pero ni la entiendo, y luego encuentro contradicciones y yo le digo, ¿sabes qué? Pues no la sabes leer, sencillamente, porque sí, el mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces hay que escudriñar, hay que meterse un poquito más a fondo, y es lo que quiere Santiago, que nosotros seamos prontos. ¿Para qué? Entonces pongamos toda nuestra atención, hermanos. Cada vez que estemos en la casa del Señor, en la presencia del Señor, hermanos, sí, pongamos nuestros sentidos. Así como cuando yo veo el partido de fútbol, también, hermanos, yo voy y me siento y estoy ahí viendo, poniendo toda la atención hasta que termina el partido. Cuando no puedo hacerlo, pues lo veo ocasionalmente, como hoy. Ni me interesa. Si ya hace rato me preguntó mi hermano, ¿a quién le vas? Pues ya dije a quién. Pero no es tanta. Si fuera México todavía sentiría un poquito, pero ni por México dejaría yo al Señor, hermanos. Ni por México, ni mi equipo, sinceramente no lo haría. Dios quiere que seamos prontos para huir. Eso es lo que quiere Santiago. Pero ¿cómo somos? Miren lo que dice Santiago, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para ¿qué? ¿Somos buenos para hablar? A ver, ¿somos buenos para hablar, hermanos? Somos buenísimos, hermanos, para hablar. A veces de uno del otro. ¿Sí? A veces allá en Villahermosa comen taquitos al pastor. Sí, vamos a comer taquitos al pastor, y se comen al pastor, y luego al copastor, y al diácono, y a muchos más, hermanos. Sí, entonces somos a veces muy buenos para hablar, hermanos. Sí, somos muy buenos para hablar, y Santiago no quiere que seamos así. Santiago quiere que seamos prontos. ¿Para qué? Para oír, hermanos. Este es un mandamiento, hermanos. Esto que tenemos aquí es un mandamiento. Y un mandamiento es para que nosotros lo ¿qué? Lo guardemos, para que nosotros lo vivamos. Por eso digo que Santiago es bien práctico. Yo debo de ser bueno. ¿Para qué? Yo llegué ahorita y empecé a escucharles a ustedes, a todos. Empecé para mi orejita y empecé a oír sus acciones de gracias, todo su servicio, todo. Y dije, qué bonita iglesia, qué bonita, de verdad. Te felicito, hermano. La verdad es bonito el grupo que está, sinceramente. Si se unen bien, si piensan en los propósitos del Señor, hermanos, van a lograr grandes cosas, hermanos. Grandes cosas. Si piensan en el Señor, discúlpenme, pero no piensen en las cosas egoístamente, hermanos, en nosotros, ¿sí? Porque a veces así somos, egoístamente hablamos y hablamos y hermanos, no queremos oír, hermanos, no queremos oír a veces. Pero hermanos, si nosotros oímos bien lo que dice Dios en su palabra, hermanos, nos va a llevar al éxito, al éxito. La lectura que tuvimos, todo hombre oiga, al final de los pasajes dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice Apocalipsis, y oiga, y se repite muchas ocasiones en la Biblia, oiga. Santiago aquí dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, pero nosotros hacemos lo contrario, somos buenos para hablar. Ahora, cuando hablamos del Señor, hermanos, cuando predicamos, hermanos, debemos ser buenos. Sí, ahorita el hermano que dio los anuncios, ¿verdad? Primero aventó el partido y dije, bueno, está bien. Yo esperaba el primer anuncio de la iglesia, me cambió la jugada. Está bien, dije, se vale. Pero hermanos, qué bueno que podemos hacer un anuncio lo más claro posible. ¿Sí? Debemos aprender a hablar. De hecho, en mi tierra, de donde vengo ahorita, aunque soy poblano de nacimiento, hermanos, quiero que sepan, pero mi corazón está en Tabasco durante muchos años, casi 40 años viviendo en Villahermosa, Tabasco. Allá estamos y allá nos comemos las letras, hermanos. Allá decimos pues. No sé cómo digan ustedes aquí, pues. ¿Cómo dicen aquí? Pues. En Chiapas dicen pues, le marcan más la S. Y en Tabasco ni la marcan, no dicen la S, se la comen. Dicen pues, oigan a nuestro presidente, ¿qué hiciste, Choco? Y empiezan a hablar así, palabras así medias mochas. Sí, ya Miriam les puede enseñar mucho de esto. Ella es choquita, Miriam. Sí, pero nosotros hemos aprendido allá muchas cosas, pero debemos ser prontos para oír, hermanos. Santiago quiere que tú y yo seamos prontos para oír, dice Santiago. Entonces, en nuestra práctica como creyentes, como hijos de Dios, debemos darnos cuenta que ahora debemos regocijarnos porque nuestros oídos, hermanos, de alguna forma ya se nos quitó todo aquello y ahora podemos oír claramente la palabra de Dios, hermanos. Esto es hermoso. Ya nuestros oídos están abiertos a la instrucción de la palabra y venimos aquí, hermanos, para ser prontos. ¿Para qué? Para escuchar la palabra. Es lo que queremos nosotros como creyentes, escuchar, aprender, hermanos. Entonces, debemos ser prontos para escuchar, para oír, hermanos.
hermanos, ansiosos, hermanos, para aprender la palabra. Debemos de ser ansiosos. Hoy va a ser el domingo, voy a estar temprano, me levanto temprano, vengo al culto y estoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, yo estoy dispuesto a hacerlo. Dios quiere que yo sea así. Santiago quiere que yo sea pronto para oír, entonces pronto para aprender. Yo quiero hacer así. Y uno va aprendiendo, hermanos, poco a poco en la vida como cristianos, escuchar, aprender. Pero Santiago dice lo contrario también: sé lento para hablar, tardo para hablar, sé lento, guárdate, sé prudente. Y el hermano menciona la palabra prudencia. Hay que medir nuestras palabras. Me decía mi hermano, te van a grabar, te están escuchando atrás de aquí, que no sé qué. Y le digo, pues uno si predica la palabra, no tienes ningún problema. No tienes ningún problema si predicas la palabra de decir algo inapropiado, ¿sí? Solamente lo correcto. Pero hermanos, somos buenos para hablar, ¿sí? Y Santiago no quiere que seamos así. Una de las cosas que debe de cambiar en nosotros como creyentes es que ahora debemos guardar nuestra manera de hablar, cuidarnos. En mi caso, le voy a hablar de mí, no sé ustedes, no les conozco a ninguno, pero en mi caso yo fui muy grosero, ¿sí? Yo decía muchas groserías, chiquitas y grandotas, de todas me las sabía. Mis amigos eran de México, ¿sí? Mis amigos eran de Alvarado, bien cultos, todos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eran mis amigos. Cuando yo no era creyente, entonces aprendí a hablar a doble sentido, triple sentido y de todo, hermanos, aprendí. Cuando acepto a Cristo como mi Salvador personal, el apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena, ¿sí? Para dar la edificación a los oyentes. Entonces debemos cuidar nuestras palabras, debemos medir nuestras palabras, ¿sí? Santiago quiere que seamos, es parte de lo que tenemos que hacer como creyentes, hermanos. En nuestra práctica, prontos ¿para qué? Oír. Va a predicar el pastor Héctor, y entonces vengo con mis oídos listos, con mi Biblia lista para poder escuchar el sermón, para escuchar la palabra de Dios. Ese es el mandato, hermanos, que Dios tiene para nosotros, hermanos. Ansiosos de aprender, ¿sí? Lentos, hermanos, para hablar, hermanos, lentos para buscar poder, hermanos, ¿sí? Lentos nosotros para buscar un poder o un lugar de autoridad. En nuestras iglesias nos pasa, hermanos, ¿sí? Que muchos que están ahí sentados, mira, nos llevamos re bien, pero una vez que se les da un cargo en la iglesia de autoridad, hermanos, ya sienten que se les dio la máxima autoridad. Y esto es una cosa totalmente mal, hermanos, en nuestra vida como creyentes. Santiago quiere que seamos prontos para oír, hermanos. Y si estás en un lugar de autoridad, tienes mayor responsabilidad, porque en su carta de Santiago dice que no nos hagamos maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, hermanos. Entonces, si tienes un puesto de autoridad, tienes más responsabilidad delante de Dios y vas a dar cuenta si la riegas o no la riegas, si hablas mal o dices mal. Si tienes un puesto de autoridad, tienes más responsabilidad, porque muchos te van siguiendo posiblemente y puedes dañarlos. Entonces cuidado con lo que nosotros hacemos, hermanos. Por eso el consejo de Santiago: sé pronto para oír. Pero hay otro mandato, ahí está, ¿lo tienen? Tardo para... ahí está otro mandato, hermanos. ¿Tardo para qué? Ok, ¿se vale enojarse? ¿Sí o no? ¿Podemos airarnos? ¿Y cómo dice el apóstol Pablo que no? Airaos, pero no pequéis. Entonces podemos tal vez airarnos, ¿verdad? Podemos al momento que sentimos, ¿sí?, que nos hierve la sangre y que en el corazón nos late el corazón a mucho ritmo, hermanos. Podemos llegar a airarnos, hermanos, pero por cosas justas, hermanos, por cosas, hermanos, que agradan al Señor, hermanos. Sí, ahorita que yo estaba cantando, yo estaba dentro de mi corazón sintiendo todos los cantos, hermanos, la verdad, porque mi Señor, mi Salvador, fue humilde, nació en un pesebre. Y recordando todo esto, hermanos, me hace pensar, hermanos, al hermano que estaba dirigiendo. Yo estaba mirando atrás de él, hermanos, viendo a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que un día, hermanos, se humanó y hizo tantas cosas por nosotros. Y hoy podemos recordarlo, hermanos, de una manera muy especial, cada uno de nosotros, hermanos. Y Él nos pide que nosotros seamos tardos para airarnos, hermanos, tardos para molestarnos. Pero, hermanos, muchas veces nosotros somos muy enojones. Muchas veces nos enojamos y en vez de hacer algo bueno hacemos cosas malas.
A ver, ¿cuándo has hecho algo enojado bueno? Alguien que me diga que enojado haga algo bueno. Yo sí lo he hecho. Yo sí he hecho esto. Yo lo aprendí de uno de mis maestros en el instituto, hermano Elías Salazar, colérico, su carácter, los que conocen de temperamento, colérico, un hombre que tenía un carácter fuerte, el hermano, ¿sí? Yo recuerdo cuando trabajando un día con él en la iglesia, estaban los jóvenes platicando ahí, y desde el púlpito le dice: jóvenes, si no quieren estar aquí, váyanse al parque a platicar, aquí no es lugar para... Y los cayó a todos, y todos los muchachos ahí se intimidaron porque el pastor les dijo desde el púlpito. Y un día platicando él con el hermano, me dice, tú eres de los que te enojas. Ya Héctor dijo que era bueno para golpear, para boxear. ya me ha ventaneado, yo sé que bastante. Sí, yo lo sé. No me importa. Hay cosas que él sabe y cosas que no, que él dice, pero la verdad es que no le he pegado a nadie. Siendo cristiano, no le he pegado a nadie. Me han dado ganas, sí, pero no le he dado a nadie. Sí, nada más ganas, airarse, sí, como dice la Biblia, ¿no? Puedes airarte, pero hasta ahí te aguantas y dices, por amor al Señor. Sí, le estaba contando a Héctor ayer, me quedé así, con mi puño aquí en la cara de alguien, hace muchos años, me quedé así y me aguanté y dije, no, o sea, no lo voy a hacer. Y no lo he hecho, hermanos, no lo he hecho. Tengo una buena derecha, hermanos, mi derecha siempre ha sido muy buena, sí, Bueno, hay mucho que decir de eso. Mi hermano ya les va a contar. Ahí les cuenta él. Pero hermanos, ¿cuántos hermanos enojados, hermanos? ¿Cuántos nos enojamos de los que estamos aquí? Todos, hermanos, todos nos enojamos de alguna forma. Pero Santiago quiere que no nos enojemos, hermanos. Que no nos enojemos, dice, tardos para airar. Sí, tardos ya. Sí, el libro de Proverbios dice que el que se aira y se controla es como quien controla una ciudad, hermanos, ¿sí? El que tarda en airarse, hermanos, el que sabe controlar su ira, su molestia, hermanos, es como quien toma una ciudad. ¿Te imaginas tener bajo tu control una ciudad? ¿Cómo están las ciudades hoy? Sin control, ¿verdad? Sin control. Pero tú puedes, ¿sí?, con tu carácter sometido bajo la voluntad de Dios, sobre Dios, tardar en airarte y ¿qué? Y tomar una ciudad y decir, todo bajo control. No voy a perder mi cabeza, no voy a perder mi vida, no voy a hacer esto porque voy a cometer una locura. ¿Sí? Lo dice Eclesiastés, que el perfume, las moscas, ¿sí?, muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Entonces una pequeña locura, hermanos, ¿sí?, un momento que te enojaste, hiciste algo arrebatadamente y la regaste. ¿Y tú crees que es contra el pastor o contra un hermano? No, hermanos, es contra Dios muchas veces. Y llegamos nosotros como creyentes, hermanos, a ofender al Señor. En vez de agradarle, le desagradamos. Entonces, cuidado cuando se te sube lo poblano. Sí, cuando se te sube el carácter, lo Martínez, los Sánchez, los Ramírez, no sé cuál sea tu apellido. Cuando se te sube el colesterol, dicen allá en las canciones, ¿no? Cuando se te sube el carácter, pues que Dios te baje, que Dios te controle. Es lo que dice Santiago, hermanos, de una manera práctica. 2 mandamientos. Primer mandamiento, prontos para oír, tardos para airarnos, hermanos. Ahí están los 2 mandamientos. Miren, bien práctico, ¿verdad? ¿Sí? Es el primer puntito. Segundo punto, versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21. Ustedes, por favor, hermanos. Bien, porque la ira del hombre, hermanos, cuando entra nuestra ira, no obra la justicia de ¿quién? De Dios. Entonces, cuidado, hermanos. Cuídate como creyente. Cuando llega en ti la ira y actúas de una manera mal, ¿sí? Cuídate. Dile al Señor, Señor, permíteme que todo vaya bajo tu control, bajo tu voluntad. Ayúdame, Señor, a controlar este carácter, Señor, para tu honra y para tu gloria. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros en muchas ocasiones? Qué fácil, hermanos, es hablar para nosotros, hermanos. ¿Sí? Qué fácil es hablar a veces.
A veces también cuando enfrentamos alguna prueba, algún problema, alguna lucha, ¿sí? Debemos buscar, hermanos, cuando nos pasa esto, hermanos, como creyentes, tienes algún problema, tienes alguna lucha, dicen algunos el estrés, el S4, el S5, el 6, el 7 y el 9, no sé cuántos, ya pasa del 3. Sí, el estrés, es que estoy estresado, es que estoy estresada y que por eso reaccioné así. Pues cuando te pase así, busca refugio en la oración. Desahógate en la oración. Estás que hierves y que truenas y que no te aguantas. Ve, humíllate ante Dios y dile: Señor, ayúdame, mira, ayúdame con mi carácter, ayúdame con esta lucha que estoy teniendo, con este problema, ¿sí? Tengo este problema, tengo esta situación. Sí, debemos buscar refugio, hermanos, en la oración. Debemos buscar refugio en la palabra, hermanos. Estos dos consejitos quisiera decirles, ¿sí? Busquen refugio cuando tengan problemas, cuando tengan dificultades. Busquen refugio en la palabra. El salmista dijo: ella es un consuelo en mi aflicción. Entonces busque consuelo en la palabra, busque consuelo en la oración, desahóguese delante de Dios. Es lo que yo hago, ¿sí? Si en vez de ir y perjudicar a alguien o tratar de dañarlo, voy y me hinco y oro por él mejor. Y oro por él y lo dejo en sus manos de Dios, hermanos. Y en las manos de Dios, hermanos, las cosas se resuelven mejor que lo que nosotros quisiéramos hacer muchas veces, ¿sí? Nosotros quisiéramos, como decía yo hace ratito, nos aguantamos las ganas y quisiéramos ir y hacer. No, dejamos que Dios haga la obra y ponemos las cosas en las manos de Dios, y en su palabra vamos y buscamos el consuelo. Señor, ayúdame, Señor. A veces cuando nos pasan cosas en la vida de nosotros como creyentes, decimos: pues me está pasando este sufrimiento, tengo este problema. Pues Señor, tú también sufriste, también tuviste dificultades, Señor, pues ahora ayúdame también. Entonces su palabra y la oración, hermanos, son dos remedios importantes. Pero miren lo que dice el versículo 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Hermanos, hay una palabra en nosotros ahora, ¿qué? Implantada. Hay una palabra en la vida de nosotros como creyentes que ha sido implantada. Alguien dijo que ya no podemos pecar a gusto. Por eso necesitamos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿sí? No solamente necesitamos ser oidores, no solamente necesitamos no enojarnos, hermanos, ¿sí? Sino que necesitamos nosotros en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, como dice este verso, tenemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, ¿sí? Esto tiene que ver, hermanos, con un espíritu contrito en nuestro corazón como hijos de Dios, tener un espíritu contrito. Acuérdate cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador personal. Acuérdate cuando lo aceptaste, cuando tú creíste en Cristo, cuando te salvó, cuando te compró. Desde el momento que aceptaste a Cristo, ¿qué decías? Quiero aprender la palabra de Dios, quiero saber de Dios, quiero predicar. Esa es la vida cristiana, hermanos, ¿sí? Hay una palabra implantada en nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Necesitamos un espíritu contrito delante de Dios. Yo lo necesito también como pastor, como hijo de Dios, hermanos. Tengo que abrir mi corazón a la palabra de Dios, hermanos. Hay cosas a veces en la palabra, hermanos, que no me van a gustar, hermanos. Hay cosas en la palabra que no me van a gustar, hermanos, para nada. A mí no me van a gustar, pero si el Señor quiere que yo las haga, las voy a hacer sencillamente, me parezca a mí o no me parezca, porque hay una palabra implantada. Miren, pero hay unas cosas que tenemos que hacer. Versículo 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de... Entonces, ¿qué hay que hacer para que la palabra pueda ser implantada en nosotros? Hay que desechar, hermanos, ¿sí? ¿Qué hace usted con la basura? ¿La guarda o la saca? ¿Qué hace usted con la basura? ¿La guarda o la saca? La saca, ¿verdad? No dice: voy a guardar esta basura 15 días, la voy a guardar un mes. No, así es nuestra vida como creyentes. Hay cosas, hermanos, que Dios tiene que ir limpiando. No sé qué tengas que cambiar, no sé qué haya que cambiar en tu vida. A lo mejor es el enojo. A lo mejor tú digas: sí, me dijo el pastor que debo de enojarte, pero no pecar. Cuando tú ya ofendes a alguien por tu molestia, por lo que tienes, por lo que sientes, y estás ofendiendo a tu prójimo, recuerden el mandamiento: amarás a tu prójimo. Y el prójimo es el que está al lado, el vecino, todos, tu mamá, tu papá, tu primo, sí, no sé. Entonces cuidado con todo esto, hermanos. La palabra de hermanos, entonces necesitamos, hermanos, limpiarnos, hermanos. Hay cosas entonces que cambiar en nosotros, hermanos. ¿Hay cosas que cambiar? Santiago dice que sí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Hay cosas que desechar, hermanos, en nuestra vida. Hay cosas que nosotros, hermanos, como creyentes, sí tenemos que cambiar. Entonces, ¿tenemos razones, hermanos, para cambiar? ¿Sí o no, hermanos?
Hay razones que cambiar, sí. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, hermanos. ¿Sí? Hay un momento en nuestra vida, hermanos, para cambiar, hermanos. Podemos nosotros como creyentes cambiar, hermanos, porque hay una palabra implantada en la vida de nosotros como creyentes. Antes de aceptar a Cristo, hermanos, no, tú podías tomar, fumar, maldecir y hacer y no te sentías mal. Al contrario, te daba risa, te gozabas, te alegrabas en todas aquellas maldades que podíamos hacer antes de ser creyentes. Pero una vez que somos creyentes, que somos cristianos, hermanos, ya no es igual. Hay una palabra en la vida de nosotros implantada. Entonces Dios tiene que ir cambiando, hermanos. ¿Podemos cambiar?, dice Santiago. Claro que sí, podemos cambiar, pero hay que desechar. Por eso yo te invito en esta Navidad, en este fin de año, analiza tu corazón. ¿De qué te has llenado? ¿De amargura? ¿De resentimiento? ¿De odio? ¿De qué te llenas tu corazón? ¿Qué está lleno tu corazón? ¿Está llena de Dios? ¿Está lleno tu corazón de Dios? Recuerden el mandamiento. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, ¿verdad? Dice la palabra. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces hay que ser llenos de Dios, hermanos. Dios puede cambiar nuestra vida, hermanos, ¿sí? Pero debemos desechar, hermanos, todas las cosas, hermanos, que desagradan a Dios, ¿sí? Dios, hermanos, declara que estos pecados, hermanos, hay en nuestra vida como creyentes, sin importar, hermanos, poniéndole un título. Nosotros sí sabemos qué cosas tenemos que cambiar de los pecados en nuestra vida como creyentes. Yo lo sé, yo sé de mis pecados, hermanos, ¿sí? Y no lo voy a confesar aquí delante de ustedes, pero Dios sabe y ve mi corazón, porque Él ve mi vida cada día, ¿sí? Ve cuando soy honesto, ¿sí? Cuando soy deshonesto, ve cuando digo alguna mentira o no la digo. Dios lo ve esto en mi vida, hermanos. Entonces nos damos cuenta que Dios tiene que ir cambiando, hermanos, nuestros pecados en la vida de nosotros como creyentes. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo tenemos que ser como creyentes? Miren cómo dice el versículo 27, ahí mismo de Santiago 1. Santiago 1:27. ¿Lo tienen? Santiago 1:27. Adelante si lo tienen ustedes, por favor. Y guardarse sin mancha, ¿qué? ¿Cómo tenemos que ser, hermanos? Guardar. ¿Ahora tenemos mancha? ¿Hay mancha en nosotros? Veamos nuestro corazón. Veo mi corazón, yo también, no nomás ustedes, hermanos. Yo cuando voy a esta carta y veo que dice Dios, y guárdate, Víctor, sin mancha del mundo. Ah, caray, digo. Ah, caray, tengo que cuidarme, ¿qué? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Verdad que está en la Biblia? Guarda tu corazón. Pero aquí Santiago dice, y guardarse sin mancha. Entonces, guárdate. Sí, cuando comemos molito, ¿verdad? Y traemos camisa blanca, nos cuidamos de que no caiga ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, nos cuidamos, hermanos, que no haya una manchita. Nos cuidamos de que no nos manche con mole, porque se ve clarito cuando cae la gotita de mole. Y más a veces metemos la manga, ya manché mi blusa, mi camisa, no sé. Y queremos que no esa camisa blanca no sé qué. No sé, es lo que dice Santiago, guárdate, o sea, guarda tu corazón, limpia tu corazón, ¿sí? Limpia tu corazón. Por eso necesitamos un espíritu contrito para poder limpiar el corazón. Yo lo necesito. Yo necesito decirle al Señor, Señor, limpia mi corazón. Límpiame, perdóname. ¿Sí? Lo dice el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. Entonces guárdate, confiesa tus pecados, arrepiéntete y guárdate, guarda tu corazón, ¿sí? Nadie, hermanos, va a hacerlo por ti, ¿sí? Tienes tú que guardar tu corazón. Nadie va de alguna forma a decir, mira, cambia esto, quita esto. Ni lo hagas con alguien más. Primero empieza contigo, ¿sí? Empieza a decirle al Señor, mira, tú quieres que yo me guarde sin mancha, lo voy a hacer. Recordemos algo, hermanos. Recordemos algo importante, hermanos. Que nuestra salvación, hermanos, se hace evidente a otros por los hábitos malos y las prácticas que nosotros hacemos, hermanos, ¿sí? Hermanos, entonces, nuestra salvación, lo que decimos ser como creyentes, ¿sí? La evidencia es que Dios va cambiando aquellos malos hábitos en nosotros. ¿Tienes malos hábitos?
¿Tienes malas cosas en tu vida como creyente? Los demás lo van a ver, van a decir, ah, mira, él es así, él es así, él es así. Deja que lo vean. El problema es que tú lo veas y digas, Señor, ayúdame a cambiar. Permíteme, Señor, que sea mi cuerpo transformado, cambiado, ¿sí? Porque es la forma que yo estoy demostrando mi salvación. ¿Qué les parece si yo dijera una grosería ahorita? Ya les dije que cuando yo no era creyente, decía groserías. Pero ¿qué les parecería si yo ahorita como creyente digo una grosería? Tit, ¿verdad? Tit. Ah, Dios, y el pastor, y eso que predica, tiene 22 años allá predicando la palabra. Imagínense, hermanos, qué escandaloso sería, qué feo sería para mi vida. Los malos hábitos, hermanos, las malas prácticas, hermanos. Porque, hermanos, tenemos un Dios que es santo, ¿sí? La santidad de Dios requiere que nosotros analicemos nuestra vida, hermanos, ¿sí? Por lo tanto, debemos nosotros poner nuestra parte, hermanos. Ya Dios hizo su parte, hermanos. ¿Ya nos salvó? ¿Ya somos salvos todos? ¿Ya creímos en Cristo? ¿Ya aceptamos a Cristo como Salvador personal? Esto es lo primero, aceptar a Jesucristo como Salvador. Esto es lo primero en la vida como cristiano. Y lo segundo es que Dios va a ir transformando nuestros malos hábitos, nuestras malas acciones, ¿sí? Lo que nosotros antes hacíamos, hermanos, ahora que somos creyentes, tenemos que ir renunciando. Tenemos que ir quitando. Aquellos hombres que practicaban la brujería, en el libro de los Hechos dice que quemaban sus libros, hermanos. Aquellos hombres, hermanos, que aceptaron a Cristo y que oían canciones del mundo, han quemado sus discos, hermanos. Estoy hablando de los creyentes que conozco, que han quemado sus... ya ahorita ya no son discos, ¿verdad? Ahora vas a comer tu USB, no sé qué, la tecnología de hoy. ¿Cuántas cosas tienes que tirar a la basura? Porque te están estorbando, ¿sí? Que a veces escuchas alguna canción y... Ay, y me duele esto, y empiezas ahí a atormentarte con todo, ¿sí? Y hermanos, ¿y Dios? ¿Dónde queda Dios, hermanos? ¿Sí? Solamente egoístamente estás pensando en ti. Estás pensando en ti, no estás pensando en Dios, ¿sí? Y no me digas que con una canción del mundo estás adorando a Dios. Si tú cantas los cantos de Navidad, si tú cantas Jesús es mi Rey soberano, al Cristo vivo sirvo, ¿sí? Y muchos cantos, cuán grande es Él, cantos preciosos, hermanos, que podemos aprender y poder pensar en ellos, hermanos. Las canciones del mundo, hermanos, las cosas que nos estorban se harán a un lado. Pero necesitamos un espíritu. Tenemos que, hermanos, desechar el pecado en la vida de nosotros. Yo no sé qué cosas tengas que cambiar. Yo te comento de las cosas que yo he ido cambiando poco a poco en mi vida. Dios me va ayudando, hermanos, a transformar, y tengo que ir renunciando, hermanos. Todavía estoy luchando en todo ello y estoy pensando en este año. Les dije a los hermanos, veo que algunos llegan tarde, les dije, yo voy a llegar una hora antes. Les acabo de decir esto, ¿sí? Y es la verdad, sí lo dije con verdad, voy a llegar. ¿Por qué llegamos tarde? ¿Por qué se nos conoce a los mexicanos por llegar tarde? ¿Por qué no llegamos antes, hermanos? Voy a pararme antes, voy a estar antes, hermanos. Entonces, hay cosas en mi vida, estoy hablando de mí. Si tú quieres llegar tarde, sigue llegando tarde, total vas a dar cuenta al Señor. Recuerde que ante el tribunal de Cristo daremos cuenta de lo bueno y de lo malo. Entonces hay pecados que desechar, hermanos, ya que la santidad de Dios lo requiere. Hay cosas que tenemos que deshacernos, hermanos, en la vida de nosotros, hermanos. Y tenemos que darnos cuenta que Santiago nos dice que debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre, hermanos. Esto nos habla de un espíritu contrito en la vida de nosotros como creyentes. Cuando tú estás dispuesto a escuchar la palabra, a tomar la palabra de Dios, a aplicarla a tu vida y a practicarla, y entonces dicen, mira, él es un cristiano, él es un creyente, él es un hijo de Dios. Y entonces hay cambios en su vida. Y dices, ¿por qué ese ya no dice groserías? ¿Por qué ese ya no toma? ¿Por qué ya no fuma? ¿Por qué ya no anda de mujeriego? ¿Por qué ya no anda? Y empiezas a ver en la vida del creyente cosas, hermanos, que han cambiado, hermanos, en la vida de nosotros como creyentes, porque la palabra ha sido implantada en la vida de nosotros, hermanos. Entonces debemos, hermanos, tomar la palabra sin pelear, sin estar en contra de Dios, hermanos, sin ponernos a la defensiva. Hoy va a predicar y voy preparado con mi casco, voy preparado aquí con mi escudo para que nada me llegue. No, deja tu escudo, deja tu casco, trae tu corazón ante Dios, trae ese espíritu contrito y dice, sí, Señor, a ver, ¿qué me va a decir ese palabrero? ¿Qué me va a decir ese pastor? A ver, ¿qué me va a decir? Y si te dicen lo de la palabra de Dios, recíbela con mansedumbre, tómala en tu corazón, porque te va a ayudar toda tu vida. Toda tu vida. Los dos mandamientos: sé pronto para oír, sé tardo para airarte. Y tercero, un espíritu contrito, recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice Santiago.
Tercero, ahí estamos en Santiago, ¿verdad? Versículo 22. Santiago, que se me movió tantito aquí con el aire. Ahí estoy. Santiago capítulo 1, versículo 22. Ustedes, por favor, hermanos. Versículo 22. Necesitamos, hermanos, también un corazón dispuesto. Santiago dice, pero sed hacedores, hermanos. Hacedores. Y yo necesito un corazón dispuesto para poder hacer caso a lo que Dios dice. Si Dios dice que yo vaya a predicar, ¿voy a ir? Sí. Si Dios dice que yo debo de guardar mi corazón, debo de guardarlo. Si yo debo de amar a mi hermano, ¿debo amarlo? Sí. Yo debo obedecer a mi pastor. Sí. Debo amar a mi pastor, hermanos. También. Debo amar a la iglesia, hermanos. Debemos amarnos. Yo les he dicho a veces del mandamiento cuando dice amaos los unos a los otros. Y a veces lo leemos, armaos los unos a los otros. Y nos armamos, hermanos. Y unos contra unos y otros. Y esto, hermanos, es una vergüenza delante de Dios en vez de agradarle, hermanos. ¿Sí? No estamos haciendo lo que dice Santiago. Santiago dice ser hacedores. O sea, si ya lo leíste y ya lo sabes, hay que practicarlo. Así de sencillo. Entonces Santiago dice sed hacedores, hermanos. Oír, hermanos, oír sin hacer nada al respecto. Oír, hermanos, sin hacer nada al respecto. Es como si ahorita oímos el mensaje y no hago nada. Es engañarme a mí mismo. Si yo hoy escucho el mensaje, Dios quiere que yo practique la palabra. Ser hacedores, ¿verdad? Ahí está. Que practique la palabra, voy a practicarla. Órale, voy a ver qué me dice. Bueno, me dice la palabra esto, pues voy a hacerlo. Me dice la palabra esto, voy a hacerlo. Y así, cada una de las cosas que la palabra de Dios nos dice a nosotros como creyentes. Entonces, oír, hermanos, sin hacer nada, hermanos, al respecto, es engañarnos a nosotros mismos. Ya que Santiago nos dice en el versículo 22, pero sed, hermanos, pero sed. Esta palabra sed significa que es un mandamiento, hermanos. Es un mandamiento, pero sed hacedores de la palabra, hermanos. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra. Entonces debemos darnos cuenta que tenemos un mandato, hermanos. ¿Sí? ¿Qué significa, hermanos, ser un hacedor de la palabra? ¿Qué significa un mandato, hermanos? ¿Sí? Significa, hermanos, hacer algo. ¿Sí? Cuando tú ya lo escuchaste, ahora vas a hacer ¿qué? Algo. Me gustó algo que yo escuché y oí y vi todo. Llegó uno de los hermanos y dijo, aquí hay, pastor, mira, otras manos para ayudarte. Eso a mí me gustó. Quiero que sepan de ustedes. Alguien lo dijo, no sé quién lo dijo, ni me acuerdo quién lo dijo, pero alguien dijo, pastor, aquí están otras manos, pastor. Eso me gustó. Quiero que sepan de ustedes aquí. Eso es, hermanos, esa es la vida cristiana. Sí, que aquí están otras manos. Vamos a hacer la obra juntos, hermanos. Vamos a trabajar para el Señor y van a lograr, hermanos, grandes cosas para el Señor, hermanos. Sí, porque el mandamiento sed hacedores es hacer algo. Es hacer algo. Cuando nosotros hacemos algo, sí. Pero, hermanos, no termina ahí. No termina ahí. No solamente es hacer algo, sino hay que continuar, hermanos, haciéndolo. Sí, hay que continuar haciéndolo. Ya lo hiciste una vez, pues hay que volverlo ¿qué? A hacer nuevamente. Sí, ya lo hiciste, pues ahora voy a hacerlo otra vez. Sí, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Sí, y así podemos servir al Señor, hermanos. Ese es el mandamiento de Dios, ser hacedores de la palabra. Voy a hacer algo. Sí, yo estoy haciendo algo allá en Tabasco. Sí, yo llegué hace muchos años, 22 años aproximadamente, con un propósito, hermanos. Llegamos a establecer una obra. A eso yo llegué, hermanos. Ese fue mi propósito, hermanos. Llegar a establecer una obra. Hoy tenemos una obra. Hoy hay una obra donde hay creyentes, hermanos, donde se reúnen. Tenemos un lugar propio, gracias a Dios, hermanos. Pero llegamos a hacer algo. Y lo continuamos hoy, hermanos, haciendo. Porque ya después que tienes el terrenito, ¿qué haces? Voy a colar un castillito, voy a poner una zapatita, voy a pegar un blog, y voy pegando y voy haciendo y uno va ¿qué? Avanzando poco a poco, hermanos, pero vamos haciendo algo, vamos hablándole de Cristo a otras personas, más personas van siendo salvas cada día, hermanos, ¿sí? ¿Sí? A lo mejor algunos se van, algunos dicen, pastor, yo ya no quiero estar contigo y yo quiero
adelante, quieres seguir adelante, como quiera. Un día te vas a dar cuenta que realmente tenemos que ir a la presencia de Dios y entregar cuenta por todas nuestras decisiones que hicimos. Entonces, el mandamiento, hermanos, significa hacer algo, hermanos, y continuar haciéndolo. Necesitamos, hermanos, poner acción a todo lo que hemos aprendido. ¿Qué han aprendido, hermanos? ¿Cuántas lecciones han aprendido? ¿Cuántas predicaciones han escuchado de la palabra? ¿Cuántas, hermanos? ¿Cuántas predicaciones han escuchado? En mi caso, 31 años, imagínense. 31 años, hermanos, sentado, escuchando, otras veces predicando también, pero también escuchando. ¿Sí? Vamos a las reuniones de pastores y nos ponen unas buenísimas. Sí, nos las ponen y nos dicen esto, y nosotros, ni hablar. Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Pues lo hacemos así de sencillo. Pero hermanos, ¿cuántas lecciones has aprendido? ¿Cuántas estás haciendo? ¿Cuántas estás practicando? Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ahí está. Entonces tenemos que hacer todo lo que hemos aprendido. ¿Qué has aprendido? El tema de hoy se trató de amar a los hermanos. El tema de hoy se trató de servir. Vamos a servir y voy a servir aquí sentado, ni me muevo. No, si ya te dijeron que vas a servir, pues párate de tu lugar y limpia. Me gustó y también vi que muchos llegaron acomodando sillas y sirviendo y todo. Dije, ay, qué bonito. Le dije a la sobrina, o a Héctor, no sé, le digo, yo esto no lo podría hacer en Villahermosa, lo siento. Yo hago todas las cosas un día antes, hermanos. Un día antes ya está todo el auditorio listo. Y yo veo, mi hermano llegó a poner lonas y todo. Yo digo, qué barbaridad. Y me tocó verlo ayer corriendo y todo. Digo, ¿qué pastor tienen ustedes, sinceramente? Si no lo valoran, si no lo aprecian, ay de ustedes, pobres de ustedes. Porque va a llegar otro pastor que no se mueva y que no haga nada. Y entonces van a decir, pastor, muévete. Y no se va a mover. Hay pastores así también. Sí los hay. Pero hermanos, podemos darnos cuenta que tenemos que ponerle acción a todo lo aprendido. ¿Qué has aprendido? Miren lo que dice la palabra. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahí les va un puntito más. La Biblia es un espejo. Todos nos miramos en espejos, ¿verdad? Naturales, ¿verdad? Todos miramos los espejos para vernos bien. Más las damas, las damas yo veo que les gusta más estar en el espejo. ¿Sí? Yo tengo una hija y tengo un espejón de esos ¿cómo se llama? De esos que hay en los salones de belleza. Ahí lo tengo, ¿sí? Para mi hija especialmente, porque a mi hija le encanta mirarse a los espejos. Y ya dice mi esposa, mi hija dice, yo quiero ese espejo. Y ya se lo puse, ahí está un cuadrón así grande. Y ahí mi hija se va. Y ahorita lo pasé a la iglesia y van los hermanos y se miran y todo. Y yo, sí les encanta el espejo. La Biblia es un espejo. Tenemos que mirarnos, hermanos, aquí en el espejo de la Biblia. Hay que mirarse. Yo me miro, hermanos. Cuando voy a Santiago y va directo a mi corazón, me miro ahí. Por eso dice aquí, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Versículo 25. Juntos, por favor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces hay que mirar, hermanos, ¿qué? Hay que mirar ¿cómo, hermanos? Atentamente. Algunos no están atentamente hoy, ya vi. Algunos ya su mente ya se fue por otro lado. Hay que mirar, hermanos, a la Biblia ¿qué? Atentamente. Yo he dado estas recomendaciones a los creyentes allá en Tabasco y les digo, no vayan a leer su Biblia cuando ya estén cansados. Cuando ya quiero que me dé sueño, pues voy a leer la Biblia y me duermo. No, lee tu Biblia cuando estés con tus sentidos bien despierto. Aparta un tiempo, toma la palabra de Dios, porque hay que mirarla, ¿qué, hermanos? Así lo dice, miren, mas el que mira atentamente, o sea, hay que mirar la Biblia, ¿qué, hermanos? Atentamente. Yo hasta tengo mi lupa y pongo mi lupa y empiezo a mirar, a ver qué es lo que dice todo lo que dice la palabra de Dios. Y empiezo a mirar, hermanos, y empiezo a ver la Biblia, hermanos, de una manera atentamente. Entonces, tengo que mirar con mi corazón dispuesto, mirar atentamente, dice la palabra de Dios, ¿sí? Mirar atentamente. Luego dice el mismo pasaje,
en la perfecta ley, la de la libertad. Luego dice, y persevera ¿en qué? En ella. No solamente hay que mirar, ¿verdad? No sé, hay que mirar la Biblia y saber lo que dice la Biblia. ¿Cuántos de ustedes saben la Biblia? Todos van a decir, todos. Ay, pastor, yo sé hasta más que usted. ¿Y cuánto vives? ¿Cuánto perseveras en la palabra? ¿Cuánto realmente practicas? ¿Practicas realmente, sinceramente, con todo tu corazón? ¿Cuánto practicas? ¿Cuánto perseveras en la palabra? ¿Cuánto estás haciendo de la palabra? ¿Cuánto es lo que realmente en tu vida como creyente estás viviendo? Aquí Santiago dice, y persevera en ella. ¿Sí? Perseveramos en la palabra. Luego dice al final del 25, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que. Hermanos, ahí está. Se trata, hermanos, de lo que hacemos, hermanos. Se trata de lo que nosotros hacemos como creyentes, como hijos de Dios, hermanos. ¿Sí? El corazón dispuesto, hermanos, a hacer lo que dice Dios. Me parezca a mí o no me parezca. Me guste o no me guste. ¿Sí? Dios dice que tú tienes que ser un hacedor de la palabra. ¿Te guste o no te guste? ¿Me parezca o no me parezca? Dios quiere que mires atentamente. Dios así lo quiere. Dios quiere que perseveres en la palabra. No que seas como el hombre que fue sembrado. Lo leyeron ustedes hoy, creo. O una parte, ¿no? El que fue sembrado en los tipos de tierra, ¿no? En pedregales, entre espinos, junto al camino, ¿sí? Y unos vinieron al momento, la recibieron con gozo, con alegría, y al rato ya dejaron, ya pastor, creo que ya me aburrí de la vida cristiana, creo que esto no es para mí, esto es muy aburrido, esto es para, hasta lo he escuchado, esto es para los viejitos. Nosotros que estamos jóvenes, no. ¿Sabes qué? La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de Dios, ¿sí? Y busca a Dios con todo tu corazón, con toda tu vida. Pero será bienaventurado, hermanos, el que practica la palabra, el que tiene un corazón dispuesto a hacer la palabra de Dios. Mirar atentamente, hermanos, significa arrodillarse, hermanos, arrodillarse, inclinarse a mirar, hermanos, muy adentro, como lo hicieron aquellos hombres y aquellas mujeres, hermanos, con el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Cuando el Señor murió y cuando resucita, dice la palabra, que entraron a mirar, hermanos, miraron el sepulcro que estaba, y lo miraron que, a ver, ¿a dónde pusieron al maestro? Y empezaron a mirar y vieron que los lienzos estaban enrollados, dice la escritura. Miraron que atentamente. Eso significa, hermanos, ¿sí? Inclinarse de una forma correcta, hermanos. Entonces, 3 pensamientos les compartí esta mañana. Primer pensamiento, ¿sí? Nuestra práctica. Seamos ¿qué? Oidores, ¿sí? De la palabra, y también no airarnos. Ahí está. Segundo, debemos tener un espíritu dispuesto. Si ya tú vienes con indisposición, si ya vienes así, ya, a ver, si el pastor saca la metralleta, yo saco el cañón. Y no. Esto no es así, no es así la vida cristiana, ¿sí? Tu espíritu tiene que ser un espíritu humilde, dispuesto a escuchar la palabra, que la recibas con mansedumbre, la palabra de Dios, ¿sí? Y por último, un corazón dispuesto. Tiene que haber disposición en tu vida como creyente para recibir la palabra. Por último, vamos a ver los resultados. ¿Cuáles serán los resultados de esto, hermanos? Versículo 26. Primer resultado. Por favor, capítulo 1, versículo 26 de Santiago. ¿Cuál será uno de los resultados? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Uno de los resultados, hermanos, es que nuestra lengua es ¿qué? Refrenada. Nuestra lengua, hermanos, tiene que ser refrenada, ¿sí? Tiene que ser de alguna forma detenida, hermanos. Se detiene nuestra lengua de alguna forma de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Tiene que ser detenida nuestra lengua, hermanos, porque Santiago dice que somos prontos para hablar, hermanos, y no debemos hacer así. Debemos ser tardos, hermanos. Debemos ser tardos. Santiago quiere que seamos tardos para hablar. Y entonces uno de los resultados de tener un corazón dispuesto, un espíritu contrito, ¿sí? El hecho de practicar lo que dice la palabra, hermanos, nos damos cuenta que habrá resultados de una lengua refrenada, una lengua, hermanos, bajo el control de Dios.
Y si no, miren el capítulo 3 en casa, hermanos, cómo Santiago da una cátedra, hermanos, en cuanto a la lengua. Y dice que ningún hombre ha podido domar la lengua, que es un pequeño fuego y que enciende grandes bosques, hermanos. Entonces, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y tenemos este corazón dispuesto y ese espíritu contrito, hermanos, delante de Dios, nuestra lengua va a ser ¿qué? Nos vamos a detener. Voy a medir mis palabras, voy a cuidarme de lo que de lo que estoy diciendo. O sea, tengo que tener cuidado, mucho cuidado, hermanos. Y es uno de los resultados, hermanos, dice Santiago, de ser hacedor de la palabra. Cuando tú eres un hacedor de la palabra, ahora te cuidas. Ahora dices, creo que si antes yo decía esto, ahora no debo decirlo, debo de cuidarme. Una lengua refrenada, dice Santiago. Si alguno se cree religioso, ¿entre quién? Entre nosotros, hermanos. Vamos a hacerlo así. Si alguien se cree de aquí religioso, alguien dice, no, es que yo soy bautista de hueso corazón y yo creo que la Biblia la tenemos como fe y práctica. Así la creemos nosotros. Si te crees religioso, entonces una de las cosas es que cuidemos nuestra manera de hablar, cuidemos nuestra lengua, ¿sí? Tengamos cuidado con esto. Primer resultado, ¿sí? Segundo resultado que tenemos ahí, versículo 27, ahí mismo de Santiago capítulo 1. El primer resultado, hermanos, entonces es una lengua refrenada. El segundo, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Dice que visitar, ¿a quiénes? ¿A quiénes hay que visitar? Ok, a los huérfanos. ¿Qué es un huérfano? ¿Sí? ¿Quién de los que estamos aquí alguna vez ha sido huérfano? Yo sí sé qué es esto. Nosotros fuimos huérfanos. En mi caso, fui huérfano desde los 10 años. Sí, a los 8 años, tenía 8 años cuando murió mi madre y 2 años después murió mi padre. Y sé lo que es un huérfano. Un huérfano no tiene comida en casa. Eso es un huérfano, hermanos. Alguien que no tiene comida en casa, alguien que tiene necesidades, tiene carencias. Sí, no hay un padre, no hay una madre, no hay una casa que le cobije. Es difícil, es complicado esto, sí. Pero hermanos, estoy seguro de que Dios cuida a los huérfanos. Creo que lo dijiste, hace un momento, ¿no? Acerca de los huérfanos. En uno de los salmos habla de los huérfanos y de las viudas, hermanos. ¿Sí? Y entonces, habla entonces, hermanos, de uno de los resultados. Cuando tienes un espíritu dispuesto a hacer lo que dice la palabra, entonces te va a mover tu corazón para hacer cosas por otros, hermanos, por otras personas. ¿Sí? Les quiero contar tantito. A la edad de 10 años, cuando ya era huérfano, visité una iglesia bautista. A la edad de 10 años visité una iglesia bautista. En aquella iglesia bautista nos recibieron con bastante amor, hermanos. Así como ustedes, hermanos. Nos recibieron con bastante amor. Comimos, me acuerdo que la maestra guisaba unos postrecitos y le daba a los niños. La maestra lo guisaba. La esposa del pastor guisaba esto, lo hacía y nos daba unos postrecitos. ¿Con qué amor nos recibió a nosotros como creyentes, hermanos? En aquel tiempo. Y yo empecé a escuchar acerca de las cosas de Dios a la edad de 10 años. Me aprendí cantos como uno que se llama El Pueblo de Dios. Me canta el gozo que siento cuando me encuentro con el pueblo de Dios. Me canta el gozo que siento cuando me encuentro con el pueblo de Dios. Qué placer es unirme a sus alabanzas, al Señor, al Dios de los cielos. Oh, qué gozo yo siento cuando me encuentro con el pueblo de Dios. Y hay más que dice la letra, pero hermanos, lo aprendí a la edad de 10 años. Empecé a escuchar de las cosas de Dios y muchos cantos más aprendí. Pero hermanos, visitar a un huérfano, visitar a una viuda. ¿Cómo vio una viuda? ¿Recuerdan a Elías? Vete, se había secado el arroyo de Querit, ¿verdad? Elías Tisbita, que menciona la Biblia. Elías, le dice Dios, le mandaba a los cuervos para comer, ¿verdad? De día, y estaba el arroyo para que tomara agua. Y le dice Elías, vete, porque he dado orden que la viuda te dé de comer. Y llega Elías, ¿no? Ya se presenta Elías delante de la viuda. Y le dice a la viuda, le dijo, dame de comer. ¿Sí le dijo así? ¿Sí le dijo así? ¿Dame de comer? No, hermano, no le dijo así. ¿Cómo le dijo a la viuda?
le dijo a la viuda, porque no se atrevió Elías siquiera a pedirle de comer, porque era una viuda pobre. Y le dijo a Elías, dice la Biblia, dice, dame un vaso de agua. Le pidió a Elías, dame un vaso de agua. Déjame tomar tantita agua, acordándome. Le dice Elías a la viuda, dame un vaso de agua. Y ya se iba la viuda, a traer el vaso de agua. Y dice, dame de comer. Ya le pidió de comer, ya después le pidió comer, porque no se atrevía siquiera el profeta Elías a pedirle un vaso de agua, de comida. Se atrevió a pedirle un vaso de agua según la Biblia. Y ya cuando la viuda iba por el vaso de agua, le dice, tráeme también de comer. Y contesta la viuda, vive Jehová, ¿sí? Que solamente tengo un puñado de harina, un poco de aceite, y voy a hacer 2 tortas, una para mi hijo y una para mí, y nos vamos a dejar morir. Dice la historia que así le dijo. Se iban a dejar morir, literal, hermanos, se iban a morir. Pues en 3 años y 6 meses no había agua. ¿Qué pasa si no hay agua? ¿Se mueren las vacas? ¿Se seca el pasto? ¿Qué pasa si no tenemos agua, hermanos? Si no tenemos este líquido. Dicen que dijo alguien que somos 70, 80% agua. ¿Sí? Y hermanos, Elías, hermanos, se acercó a esa viuda y le dio de comer. Dios lo mandó ahí, le alimentó a la viuda. Pero hermanos, una viuda es pobre. Por eso Santiago dice en el pasaje que tenemos aquí, donde leímos, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Hermanos, ¿cómo está una viuda? Atribulada. ¿Estaba atribulada la viuda de Elías, hermanos? Se iba a dejar morir. Sabía que iba a preparar 2 tortas solamente, una para su hijo y una para ella, y nos vamos a dejar morir. Y le dice Elías, ¿sabes qué? Dame primero a mí. Eso es lo que le dijo, dame primero a mí, y tu aceite y tu harina nunca se va a escasear. Y hermanos, así lo hizo Dios durante mucho tiempo y mantuvo a su siervo, hermanos. Pero una viuda, hermanos, una viuda es ¿qué? Pobre. Esto significa que tienes que hacer algo, tal vez por alguien que es viudo o viuda, ¿sí? Alguien que es huérfano. Estamos hablando de algo, del resultado, hermanos, de tener un espíritu de la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Entonces démonos cuenta de todo esto. Quiero terminar, hermanos, con un último pasaje. Por favor, 1 de Pedro capítulo 1, por favor, versículo 19. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19. 1 de Pedro 1, 19. 1 de Pedro 1, 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Si estamos ahí en el verso, dice la Escritura, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es nuestro Señor, hermanos. Es un cordero que sin mancha y sin contaminación. Y Él quiere que nosotros nos guardemos del mundo, que seamos sin mancha y sin contaminación. Pero hermanos, nos damos cuenta que batallamos, ¿verdad? Luchamos, ¿verdad? Luchamos todos. Yo lucho, hermanos, como ustedes, hermanos. ¿Sí? El apóstol Pablo escribe en su carta, una de las cartas, y dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. O sea que hay una lucha. Tú tienes todos los días una lucha. Todos los días tú luchas. Todos los días. Por eso quiere Dios que seas tú también, ya que Cristo es un cordero sin mancha, ¿sí? Y sin contaminación. Así quiere Dios también de nosotros, hermanos, ¿sí? Que seamos limpios. Santiago lo dice de esa forma, que nos guardemos sin mancha del mundo. Entonces tenemos que guardarnos también, hermanos. Tiene que haber una santidad en la vida de nosotros como creyentes. Estos serán los resultados, hermanos, de tener un corazón dispuesto, de tener un espíritu contrito, hermanos, y de tener, hermanos, en nuestra práctica, hermanos, ser un oidor y una persona que no se enoja y que se aira, pero es controlado por Dios. Sí, que no peca, hermanos, que no ofende a los demás, sino que se controla y dice, sí, Señor, por amor a ti, por amor a tu obra, Señor, no voy a hacer esto, Señor, porque te amo tanto, porque tú eres el importante, no somos nosotros, hermanos, sí. El problema es que a veces somos egoístas, el problema es que nosotros nos queremos poner a veces en el lugar de Cristo, y no es así, hermanos. El importante es el Salvador, el Señor Jesucristo. No es la verdadera Navidad.
¿No es esto la verdadera Navidad? El nacimiento de Cristo. ¿No es lo que celebramos ahorita y lo recordamos en este fin de año y pensamos en el nacimiento del Salvador, como los ángeles? ¿No es la obra que van a representar al ratito en la tarde ustedes? Todo que eso es el nacimiento de Cristo. Él es el importante, hermanos. No son los actores, no es lo que nosotros hacemos, Señor. Es nuestro Señor Jesucristo que estamos representando con todo lo que estamos haciendo, hermanos. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a que podamos representar a este Cordero sin mancha y sin contaminación, teniendo un corazón dispuesto, teniendo un espíritu contrito y con nuestra práctica, hermanos, con nuestra práctica diaria de lo que hemos aprendido de la palabra. Yo no sé cuánto has aprendido, yo sí sé lo que he aprendido yo y lo sigo predicando, sigo enseñando a otros, sigo ganando almas para Cristo, sigo edificando vidas. Decía mi hermano, antes las golpeaba. Sí, ya lo dijo. Las golpeaba. Las golpeaba porque se merecían. Se lo merecían. Y es que yo no fui nunca de pleito. Nunca fui de pleito. Nunca fui peleonero. Sí. Y a los que les pegué eran porque ellos eran peleoneros. Ellos peleaban. Sí. Yo iba caminando y me decían, ¿qué me miras? Y yo ni lo estaba mirando. Yo estaba mirando para otro lado. Ni estaba mirando a la persona, sinceramente. Y me decía, ¿qué me miras? ¿Yo qué te estoy mirando? Yo ni te estoy mirando siquiera. ¿Sí? Y quería pegarme, y pues tenía que yo pegarle primero. Y le daba primero, mi derecha. Nada más un derechazo. No pedía más el cliente. Pero eso fue antes de ser no cristiano. Yo no era cristiano. Pero una vez que fui creyente, ahora me doy cuenta que la vida cristiana, hermanos, es la práctica. No podemos pegarle a los semejantes. No podemos. De hecho, a los pastores menos, los requisitos pastorales. No pendenciero, no peleonero. ¿Sí? Que no nos conozcan a nosotros por peleoneros. ¿Sí? ¿Sí? Mejor por defender las cosas justas, por defender a Dios, por predicar a Dios, por tener una vida, hermanos, limpia delante de Dios, por agradar al Señor. Que Dios les bendiga esta mañana. Gracias, hermanos. ¿Sí? ¿Quieres que haga invitación? ¿Haces tu invitación? ¿Sí? ¿Les parece si nos ponemos en pie, hermanos, para orar en esta tarde? Gracias, pastor, por compartirnos la palabra. Vamos a orar, hermanos, y cada uno tome lo suyo propio, cada uno tome lo que Dios habló al corazón en esta mañana, que la palabra que ha sido implantada produzca fruto, como dice la palabra del Señor. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde ya por permitirnos como iglesia venir, estar aquí en este culto único, hoy domingo, Señor, para glorificar tu nombre, pero también para recibir tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Te pedimos, Señor, que bendigas a mis hermanos, bendice la enseñanza que hoy fue predicada, Señor, que caiga en nuestros corazones y que nos desafíe a cambiar, a ser más oidores de tu palabra, a escuchar más que hablar, más que airarnos, más que desafiarte a ti, Señor, principalmente porque te desafiamos a ti primero. Pero hoy, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos bendigas y para que tú nos cambies. Haz tú la obra en nosotros, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo y bendice a tu iglesia en esta tarde. Nos ponemos en tus manos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga en esta mañana.